funciona en 4 idiomas. Se hacen eventos en español, en inglés, en francés y en holandés. Eso está aquí. Él es cubano y reside aquí desde hace algún tiempo. Y Ignacio Miranda es un antiguo, tanto francés como Miranda. No habían. El primer tema hablamos de Jacques Maritain y arte. Quiere decir, todo lo que teníamos que hablar sobre poesía, lleva la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y lo que ha hecho Maritain es muchas cosas de lo que llamamos ahora la era moderna, actualizarlo a la luz y al pensamiento del tomismo. Entonces hablamos sobre la inteligencia especulativa, que escribió una obra que se llama La República. Y La República es un tratado o un diálogo, como llamaba Platón, sobre la política, en la cual, entre otras cosas, dice Platón: no creas todo lo que dicen los gobernantes. Eso era muchos años antes de Cristo, sale todavía. Y Aristóteles entonces escribió La Política. Políticos es la obra política de Aristóteles, donde él habla, y la palabra, como utilizamos política, ahora es políticos, que viene del griego, que es la obra de Aristóteles. Y hablamos en la semana pasada de que Santo Tomás de Aquino trató todo lo de Aristóteles. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino toma las ideas originales de la política de Aristóteles. La política se refería a la polis. ¿Y qué era la polis? La ciudad. Y la política es la ciencia que ordena la ciudad. Quiere decir, las ciudades, las sociedades, como llamamos ahora, no lo organizan ni la religión, ni el deporte, ni otra ciencia, ni las matemáticas, ni la física, ni la química, que es la política. Y nos guste o no, la política es lo que ordena el comportamiento de las personas en la ciudad, y es lo que ordena la sociedad. O sea, la polis, todavía se queda metrópolis, o sea, de la polis viene que era la ciudad. Entonces, ¿cómo se organiza la ciudad? Porque estos tres pensadores fueron los pensadores que, en vez de tratar como eran antes, sobre lo que decían los dioses o la influencia de los dioses, ellos se dedicaron a estudiar al hombre y su comportamiento. ¿Cuál era el comportamiento de las personas en la sociedad? Y fundamentalmente, ¿cuál era el papel de los gobernantes y de los gobernados? Entonces, la política es la ciencia que ordena la sociedad, llamándolo en términos de ahora. Y la política es una ciencia, por lo tanto hay que estudiarla. Algunas personas consideran que son políticos porque son amigos de un gobernante, y ya como son amigos de fulano, ya son políticos y se dedican a la política sin estudiarla. Y toda la ciencia hay que estudiarla. Lo que el profesor dijo aquí no son inventos, son estudios que habrá hecho. ¿Por qué? Porque él habla de una ciencia, y la ciencia se estudia. Y todo el que entra en una ciencia tiene que estudiarla. Y la política es una ciencia que hay que estudiarla. Hay que estudiar el comportamiento de las personas, de las ciudades, de las leyes, de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de la ciudad. Pero la política también es un arte. Quiere decir, un arte, el arte, cuando hablamos de Jacques Maritain y el arte, hablamos de todo lo que implica el arte. Entonces, la política es, además de una ciencia, es un arte. Y según decía Santo Tomás de Aquino, además de eso es una virtud. Y es una virtud porque la política es lo que da la posibilidad a una persona, bien para hacer el mal o para hacer el bien. Y
Y decía Sócrates que los políticos, los gobernantes, se recordarán por la forma que actuaron. Aquellos que actuaron mal van a vivir toda su vida con mucho remordimiento y odiados por muchas personas. Aquellos que actúan bien van a vivir felices y van a ser recordados por muchas personas como un hombre de bien. Y eso estamos hablando de hace muchos años. Entonces, la política es importante y por lo tanto lo que vamos a hablar es qué hizo Jacques Maritain dentro de la política. Entonces, Jacques Maritain, como filósofo, los filósofos tienen una tarea de enseñanza, de estudio y de análisis, fundamentalmente para buscar la verdad a través de la razón. Cuando hablamos de filosofía, que Charles Péguy, amigo de Jacques Maritain, lo llevó a él para que estudiara filosofía con Henri Bergson, que fue su primer profesor, que le enseñó o explicaba a Bergson que había un conocimiento superior para encontrar la verdad, que era la intuición. Pero que Maritain se entusiasmó con esas ideas, pero después abandonó esas teorías y volvió a lo natural de la filosofía, que es la razón. Pero Charles Péguy, su amigo que lo llevó a eso, también lo llevó a que participara en la política. Y Jacques Maritain entró en un movimiento que se llamó Acción Francesa. Charles Murat, ese era un político francés, un filósofo francés que estudió bastante y tenía la idea de hacer participar a los católicos en la acción política. Y Acción Francesa llegó a ser un movimiento muy fuerte de intelectuales. Ese movimiento en el cual Jacques Maritain formó parte políticamente, después que se había organizado, tomó posiciones que eran muy cuestionadas por muchas personas, especialmente por la jerarquía de la Iglesia. Las tres cosas fundamentales eran que ellos querían volver a la monarquía. Ustedes saben que la Revolución Francesa eliminó la monarquía. Además de eso, estamos hablando en los años de 1930 más o menos. Ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial Francia y Alemania habían peleado y Charles Murat tenía una venganza hacia Alemania. Entonces tenía una política muy dura frente a Alemania. Y esas políticas chocaron con la Iglesia suspendió su relación con Acción Francesa y Jacques Maritain apoyó la posición de la Iglesia y se retiró de ese movimiento político y fue la primera vez y la única vez que participó en acciones políticas partidistas. Pero toda su vida participó en la política, en la enseñanza, en la doctrina. En 1936, Jacques Maritain escribió su obra más grande de política, que se llama Humanismo Integral. Humanismo Integral es una obra de Jacques Maritain. Yo le dije, Miranda es presidente de la Fundación Humanismo Integral y de una revista que se llama Humanismo Integral. Y las bases fundamentales del humanismo integral son los siguientes. O sea, humanismo integral son las ideas de Maritain sobre la política y cómo los laicos, o sea, los laicos quiere decir aquellas personas que sustentan una religión pero no son religiosos. Los laicos deben participar en la política. Y humanismo integral tiene tres partes fundamentales, o sea, es una actividad comunitaria, no comunista, Durán, comunitaria. Y la comunitaria quiere decir que parte de la comunidad, es la base fundamental del humanismo. Segundo, es personalista. El personalismo
quiere decir es la idea que se basa en la persona humana. Y además es pluralista. Esas son las tres partes que definen fundamentalmente lo que es el humanismo integral. Además de eso, las bases del humanismo integral son 5 fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, el centro de la sociedad, el centro de toda la acción es la persona humana, por eso se llama humanista. La persona humana es lo fundamental. Yo les hablé a ustedes anteriormente de que habían diversas clases de humanismo. Y hay un humanismo que se llama eocéntrico y hay uno que se llama teocéntrico. Cuando nosotros tenemos el humanismo, que es la persona, y la persona es el principio y el fin, lo tiene como parte fundamental a la persona. Pero en el humanismo integral, el hombre, la persona humana, es lo fundamental, pero está subordinado a Dios. Por lo tanto, es teocrático. Teo es Dios. Teo no es uno del barrio, ni Teo Cruz. Por eso el que no cree en Dios se llama ateo. Quiere decir que no está con Dios. Entonces, el humanismo integral, la persona humana, la dignidad de la persona humana es la base fundamental. Subordinado a Dios. No como fin. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, que era un filósofo francés, era humanista existencialista, quiere decir mientras exista la persona. En este caso no hay nada trascendental en lo de Jean-Paul Sartre, pero en lo de Maritain hay una trascendencia de la persona, de su relación con Dios. Y eso lo hace diferente al humanismo popular, por ejemplo, de Herbert Marcuse, o al humanismo existencialista de Jean-Paul Sartre, que es el humanismo integral, por eso se llama integral. Quiere decir, la base fundamental, ¿quién es? Es la persona. Segundo, la base de la sociedad es la familia. Entonces, la familia es el núcleo principal de la cual parte toda la sociedad. La tercera parte es la sociedad, quiere decir el conglomerado de las personas que constituimos la sociedad. La sociedad no se compone ni de casas, ni de bienes, ni de vehículos, ni de animales, sino de personas. Es un conglomerado de personas. Esas tres cosas, fundamentalmente, entonces, ¿para qué? Para lograr el bien común. El fin del humanismo integral es el bien común.